Muy buenas y calurosas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Tenerife Summer Sessions by Warandinga Tech. Antes que nada, quiero agradecer a los compis de Warandinga el poder participar y aportar mi granito de arena en este evento. Soy más de team frío, pero bueno, la ocasión lo merece y habrá que combatir el calor de alguna forma. La charla es One Lake Security, uno para asegurarlos a todos, y una vez introducido esto, paso a presentarme. Mi nombre es Rafael Bagena Girvés. Rafa, por favor. Ahora mismo trabajo como Data Engineer dentro de Plain Concept, soy también MVP Data Platform y junto a mis compañeros de aventuras, los grandes Mónica Mesa y Tony Ferrá, formo parte del Fabric User Group S. Os dejo ahí el QR arriba, que si no os conocéis os animo y os invito a que nos echéis un vistazo y que os unáis. Vamos organizando más eventos y bueno, simplemente porque podáis echarle un ojo y poder participar. Y también os paso mi QR personal, donde tengo pues, el LinkedIn, el repositorio de GitHub, donde voy publicando cosillas. Tengo pendiente publicar unas de estas, de hecho, y incluso en Medium, donde voy generando artículos. A ver si este verano me animo un poquito más, aunque con el calor está difícil. Principalmente me gusta mucho participar en este tipo de eventos porque me encanta aprender cosas, compartir, disfrutar, hacer risas y sobre todo unificar pasiones. Esta vez soy más de Star Wars, le ha tocado el turno al Señor de los Anillos, estaba bastante a huevo, con perdón, por hacer el juego de One Lake primero para almacenarlos a todos y posteriormente con Security el asegurarlos a todos. Y un poquito ya os digo que estoy haciendo spoiler. Dicho esto, recordad, echarle un vistazo al grupo y a mi repo y la página de articulitos, pues si os pueden ser de utilidad. Cualquier cosa, no dudéis en contactar. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que me gustaría hacer? ¿Qué es lo que tengo en mente? ¿Vale? Pues principalmente enfocar la charla en 3 puntos. Conocer One Lake Security, que es la temática principal de la charla, sobre todo pensando en hasta dónde llega en estos momentos. No hago más spoilers, no cubre todas las experiencias en Fabric, pero sí unas cuantas. Y es muy importante entender de qué es capaz, qué no es capaz, pero sobre todo tener en cuenta que es una característica a la que conviene mucho tenerle el ojo puesto por cómo puede evolucionar, tiene un potencial a futuro muy grande, ya ahora podemos hacer algunas cuestiones que seguramente nos resulten de utilidad y sobre todo entender hasta dónde puede llegar para poder lograr sacarle el máximo partido, estar preparados y preparadas según va evolucionando y en definitiva adelantarnos un poco y por qué no sacarle provecho para algunos casos de uso que seguramente pueda sernos muy ventajoso. Entonces, con esta idea o con este propósito, vamos a partir de este inicio, desarrollar nuestra historia durante la sesión con el objetivo de poder entender qué es la característica, cómo funciona y con qué cosillas tener cuidado / tener presentes. Antes de empezar a hablar de One Lake Security como tal, es importante pues, empezar por la base. Va en el nombre, tenemos One Lake, ¿de acuerdo? Donde ya teníamos pues un factor común como esa espina dorsal sobre la que se sustenta Fabric, que es recopilar todos los datos en el mismo sitio. Hemos venido a acabar con silos, disponibilizar el dato de forma securizada, eso siempre, debe ser sencillo y digamos que no encontremos barreras, lo tengo por aquí, lo tengo por allá, un poquito el propósito de One Lake, ¿no? Por no repetirme mucho. Además de esto, no solo es que esté el dato en el mismo sitio, sino que además, aunque contemos con diferentes motores de computación que nos permiten trabajar el dato desde diferentes experiencias, cada uno tenga sus propias cosquillas, por así decirlo, y su propio lenguaje, todos los datos se guardan en el mismo sitio, en One Lake, esa base, esa espina dorsal, como decía, pero sobre todo en el mismo formato bien Delta Lake o Iceberg, que recientemente se ha incorporado. Y algunos de ellos, principalmente si habéis trabajado con Power BI o Analysis Services en la imagen, nos permitían definir pues, cierta seguridad a nivel del motor, como también la parte de Transact SQL, y de esa manera dotar de una capa adicional en el acceso a la información que filtrase. Pues bien, aunque esto era particular de cada experiencia o cada motor que cuenta con ello, se ha dado una evolución, se ha dado un paso más allá. ¿Qué pasó? Pues aquí es donde llega el 1 para asegurarlos a todos, ¿de acuerdo? Pasamos del
asegurar a nivel individual en cada motor de aquellos que lo soportan, que esto es una característica que hoy por hoy sigue presente, no hay planes de quitarla y puede dar lugar a escenarios donde se tiene que mantener y no viene a ser sustituida en concreto por OneLake, bien complementada o bien con experiencias distintas, por lo menos por ahora. Luego habrá que ver cómo evoluciona y si se fusionan del todo y son sustituibles o se siguen manteniendo independientes porque hay un nicho que cubrir. Pero en definitiva, con OneLake Security lo que estamos haciendo es acercar esa seguridad más a donde reside el dato, el propio OneLake, independientemente de esa experiencia, de acuerdo, si consulto con Spark, si consulto con Custo, si consulto con Transact SQL, si consulto con el propio DAX en Power BI, y de esa manera que en ese sitio donde ya tenemos todo, que es OneLake, que son los datos, formato Delta o formato Iceberg, definamos la seguridad, de manera que sea abstracta al motor que la consulta, pero que pueda ser común según vayan accediendo a las distintas experiencias. Y ahí es un poquito donde nace ese OneLake Security, que ya veremos que por ahora no cubre todas las experiencias, pero establece esa base común para gestionar la seguridad del dato y filtrar u ocultar o no permitir el acceso a determinadas rutas o tablas. ¿Por qué digo rutas o tablas? Porque en definitiva OneLake, si habéis visto por detrás con el explorador, no deja de ser un conjunto de carpetas con carpetas, subcarpetas hasta n niveles que reflejan esa estructura de las áreas de trabajo que tengamos en el servicio y los artefactos de almacenamiento, y dentro de ellos pues diferentes ficheros, Parquet, el log de Delta, e incluso pues podemos guardar CSVs, Excel en diferentes rutas. Y es ahí, a esos niveles, donde vamos a definir la seguridad, bien impidiendo el acceso a determinadas rutas y carpetas, de la parte, digamos, más de ficheros o no gobernada, o bien controlando a qué tablas o qué esquemas de tablas Delta o tablas Iceberg, podemos acceder, o bien de forma completa, o no podemos acceder, o de forma limitada. ¿A qué me refiero con forma limitada? Pues que establezcamos filtros a nivel de fila, como pasaría en Power BI, por hacer la semejanza, o filtros a nivel de columna. ¿Vale? Se pueden combinar, no son excluyentes. Y en ese sentido hay que tener en cuenta que los filtros a nivel de fila o a nivel de columna solo los podemos establecer en tablas Delta o en tablas Iceberg. No podemos filtrar ficheros, ya sean CSVs, Excel, TXT o cualquier otro tipo de fichero, por fila o por columna. Simplemente puedo acceder a la carpeta o subcarpeta, a la ruta en concreto, o no puedo acceder, ¿vale? Es totalmente atómico. Hasta aquí. ¿Qué destacar? ¿Qué comentar? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Alguna cosilla creo que ya la he adelantado. Ahora mismo, por hacer un símil, tal como funciona la seguridad, es muy parecido a cómo funcionan los roles dentro de Power BI. Si habéis trabajado con RLS y OLS dentro de Power BI, la verdad es que os va a ser un poco familiar. ¿Por qué? Porque estas reglas que definamos solo van a aplicar a aquellos usuarios que cuenten con rol de visor en el área de trabajo o bien tengan acceso expreso al artefacto donde definimos la seguridad, pero no forman parte del área de trabajo. Y siguiendo con esto, cualquier usuario que tenga rol de administrador, miembro o colaborador en el área de trabajo, se va a pasar la seguridad por el arco del triunfo. Igual que en Power BI. Esto, ojo, tengámoslo en cuenta cuando definamos nuestros roles y nuestra seguridad. Los roles se van a asignar a nivel de usuario individual, lo cual si tenemos muchos usuarios no sería lo más recomendable. Si enseñamos 1000 usuarios, ir uno a uno es muy entretenido. Y deberíamos mejor delegar en grupos de usuarios, ¿vale? Grupos de seguridad de 365. Las listas de distribución también están soportadas, pero tener en cuenta que, por ejemplo, ahora mismo hay una ligera incompatibilidad con el endpoint SQL si usamos listas de distribución para hacer esa asignación de permisos y no lo reconoce como tal, con lo cual no aplicaría la seguridad de la manera deseada. Y tenemos también un concepto de grupo de permisos que se refiere a esos permisos que concedemos sobre distintos usuarios. Muchos de ellos van ligados a, por ejemplo, el rol del área de trabajo. Un usuario
administrador, miembro o colaborador, cuenta con el permiso de Read All. Puede verlo todo a nivel del área de trabajo. Y es precisamente ese permiso de Read All lo que caracteriza el grupo de permisos. En lugar de conceder el permiso a ese nivel de grupo de usuarios de Entra, yo concedo el permiso a todos aquellos usuarios que cuentan con ese Read All, creo que también está Write All, hay diferentes niveles de permisos, pero digamos que va desacoplado completamente de los grupos de lo que era el directorio activo, ahora Entra ID. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Las asignaciones a los roles, ¿de acuerdo? Y esos cambios que podemos producir de quito este grupo de aquí, lo pongo allá, tienen un cierto delay, ¿vale? Una cierta demora, desde 5 minutos hasta 1 hora en algunos casos, así como algunos motores, algunos engines pueden cachear esa información y tardar un poquito más en reflejar el cambio. Con esto que os quiero decir, que seamos, a ver dónde tengo el mando, que se me olvida, que seamos pacientes. El cambio no tiene por qué ser inmediato. Aseguraos de dejar una pequeña moratoria. Si de un día para otro no está aplicado, pues algo falla. Pero no esperéis un elemento instantáneo porque es posible que os induzca a equívocos. Siguiendo con esto, igual que también pasa en Power BI, cuando tenemos un usuario que forma parte de varios roles, la combinatoria es peligrosa. No se aplica el más restrictivo, sino que se aplica una combinación de ambos. Y si uno no me dejaba ver una determinada tabla y el otro sí, pero filtrando determinadas filas, voy a acabar viendo todas las filas, porque, digamos, la combinatoria es lo menos restrictivo posible. Con eso hay que tener mucho ojo, porque podemos exponer información que no nos interesa exponer. Con lo cual, siempre, probémoslo todo, ¿vale? Para asegurar el tiro y mejor en desarrollo que en producción. Lo digo por si acaso, nadie se le ocurra nunca probar, nadie nunca se le ocurre, ¿verdad?, probar directamente en producción, pero bueno, dicho. Entonces, siguiendo con esto, hemos hablado de las reglas del juego. ¿Qué tenemos además dentro de la caja? Nos has dicho, Rafa, no es compatible con todas las experiencias de Fabric por ahora. ¿Con qué sí que es compatible o dónde voy a poder usar? Aparte de a nivel de rutas de carpetas o bien tablas Delta o Iceberg, ¿dónde voy a poder usar esta característica y de qué manera? Pues, que vuelvo para atrás. Principalmente, a nivel de, digamos, artefactos, elementos, si lo queremos ver así, de almacenamiento que aglutinan datos, que nos sirven para distribuir nuestra información dentro de OneLake, tenemos 3 disponibles. El Lakehouse, la réplica de Unity Catalog de Azure Databricks y las bases de datos replicadas gracias al mirroring de Fabric. En este sentido, para los dos últimos solo podemos gestionar permiso de lectura, mientras que en el Lakehouse podemos gestionar permiso tanto de lectura como de lectura y escritura. Una vez definidos esos roles en estos artefactos, ¿vale? Bien los roles que me imposibiliten acceder a determinadas rutas, o que solo me dejen ver tablas, o que solo me dejen ver un conjunto limitado de tablas con algún filtro a nivel de fila y o a nivel de columna, ¿desde qué experiencias, desde qué elementos voy a poder, digamos, consumir esos roles o me van a aplicar esos roles? Donde el usuario final, cuando acceda, según mediante qué elemento, va a poder ver reflejado eso. Pues principalmente tenemos 4 de ellos, el propio Lakehouse, mediante el explorador, ¿de acuerdo? Yo entro al Lakehouse, veo el explorador, se me muestran las tablas a las que tenga acceso, se me muestran las rutas de ficheros a las que tenga acceso, y si hay algo que no vea es porque no tengo acceso. Y puedo aplicar tanto seguridad a nivel de fila como de columna en todos estos 4 fantásticos. Tenemos los cuadernos de Spark, ¿de acuerdo? Que podemos atachar a un Lakehouse, donde también ahí nos aplicará la seguridad. Ojo siempre con lo que he comentado antes de los roles con los que cuente el usuario. Tenemos los modelos semánticos de Power BI en Direct Lake, ¿vale? En el importado esto no aplica. Ahí delegaríamos en la seguridad del propio Power BI, el RLS y el OLS de toda la vida, por decirlo así. Pero si montamos un modelo semántico en Direct Lake, bien sobre OneLake o bien sobre el SQL Endpoint o el punto de conexión SQL, ahí sí que nos va a aplicar la seguridad que definamos mediante los roles. Por último, el propio Endpoint SQL como ente independiente, ¿vale? También va a ser otro sitio donde al usuario que acceda, bien sea porque sea visor en el área de trabajo, porque le concedamos
permiso de lectura expreso sobre el endpoint, va a poder también, o se le va a aplicar también esas reglas de seguridad que hayamos definido. Y ahora, para un poco no enrollarme tanto y verlo más sobre plano, vamos a irnos al servicio para poder, digamos, matizar un par de cosillas de las expuestas, levantar la atención sobre algunos puntos muy clave y, en definitiva, pues poneros en el radar cuestiones importantes a la hora de trabajar con Wallet Security, tanto ahora como conforme vaya evolucionando, que la hoja de ruta, ya digo que es bastante impresionante. Vamos allá. Vale, nos hemos venido al servicio para hacer la demo, para echar un vistazo más de cerca a OneLake Security y sobre todo para entender mejor su funcionamiento, algunas cosillas a tener en cuenta y herramientas y útiles que nos pueden ayudar en nuestro cometido. Lo primero de todo, siguiendo con estas herramientas y útiles, me voy a venir al OneLake Catalog, imprescindible para trabajar con Fabric, trabajar con datos en OneLake, gestionar permiso, gobernanza y en este caso la seguridad, ¿de acuerdo? Me he venido aquí a la parte de Secure, voy a ver usuarios, voy a marcar mi área de trabajo, la que me interesa en concreto y fijaros que aquí ha tardado un poquito salir, pero de un vistazo vemos todos los usuarios o grupos de usuarios que tienen acceso al área de trabajo. Pero sobre todo y más importante, en calidad de que lo tienen. Hay algunos que tienen acceso directo a través de un rol del área de trabajo y hay otros que tienen un acceso indirecto a la información a través, o que les aplica, por decirlo así, un rol de OneLake Security. ¿De acuerdo? Por otro lado, también podemos ver los roles de seguridad que tenemos definido en el área de trabajo. En este caso, a qué artefacto, están todos sobre el mismo, cuál es el nombre del rol, qué tipo de rol es, este es el caso de OneLake Security, el tipo de permiso, si es lectura o escritura, y el owner, que seguramente no conozcáis a ese señor que os está hablando. Visto esto, si me vengo al área de trabajo como tal, aquí hay dos cosillas que os quiero llamar la atención antes de empezar a visualizar los contenidos. En concreto son los ajustes a nivel del Lakehouse, donde tenemos la parte del traqueo de los objetos dentro del ciclo de vida, que es este check de aquí, ¿vale? Pestañita de ALM Tracking, donde os recomiendo encarecidamente marcarlo, si no lo ponen ya por defecto, que creo que no, para poder llevar un control de los roles que definamos a nivel de código fuente y o si usáis las canalizaciones de implementación nativas en Fabric o deployment pipelines para desplegar el contenido de desarrollo a producción, también os acompañarían en ese viaje siempre y cuando marquéis esta opción. Si lo queremos ver un poquito más en detalle, ¿vale? Cuando marcamos esa opción a nivel de control de códigos, se nos quedarán estos ficheritos, los cuales tienen pues esa configuración. Este sería el check que hemos visto arriba, el que tenemos que marcar. Estos son los de los shortcuts, pero sobre todo aquí tenemos los diferentes roles que he definido dentro del Lakehouse. En concreto, pues tienen el mismo nombre en la estructura JSON que habéis visto arriba, pero solo se guardan los roles, no los miembros asignados a ellos. ¿De acuerdo? Y por la otra cara de la moneda, cuando creamos un Lakehouse, también se aprovisiona un endpoint SQL. Tenemos también una serie de ajustes como el modo de acceso a datos, que este es muy importante. ¿De acuerdo? Creo que no he puesto el timer, a ver si no me paso. Sea como fuere, por defecto, ¿vale? El endpoint SQL va a hacer uso del modo de identidad delegada, es decir, el owner, normalmente, pues en este caso yo, el que ha creado el objeto, el que está asignado como owner, va a ser la identidad que se utilice para comprobar el acceso o los roles que le aplican al usuario que accede al Lakehouse. Eso no nos interesa porque normalmente un owner pues, suele tener un privilegio elevado a nivel de rol y se saltaría esa seguridad, aparte de que estaríamos usando el mismo para todos. Si queremos cambiar ese comportamiento, ¿de acuerdo? Tenemos ese nuevo modo que lo tenemos aquí arriba, que es el OneLake Security para las tablas, importante, recalco, tablas, tenéis aquí la distinción, ¿vale? Y los otros que van por seguridad SQL, que es la que ya teníamos, que definimos a nivel del endpoint, pero en definitiva tenemos que activar este modo para que sea la identidad del usuario que está conectándose al Lakehouse, en este caso el endpoint, mejor dicho, la que se use para restringir esa seguridad y que se le aplique, no que se haga a nivel de identidad delegada a través del owner, ¿vale? Esto es muy importante.
¿Qué os quiero enseñar aquí? Pues dentro del Lakehouse, ¿de acuerdo? Tenemos también, bueno, creo que aquí en los ajustes podríamos llegar a la misma ventanita, pero simplemente por facilitarlo lo enseño desde fuera. Y aquí dentro del Manage OneLake Security es donde tenemos los diferentes roles que yo he definido. En concreto, este de Default Reader es el que se crea por defecto al activar la característica y concede todo tipo de acceso de lectura, tanto a las tablas que tengo dentro del Lakehouse como a las diferentes rutas, ¿vale? Las carpetas, para esa dualidad. Y los miembros que tengo aquí son los que funcionan, si veis, a través de grupo de permisos. En este caso, todos aquellos que cuentan con read all tienen acceso a este rol. Este se crea por defecto, lo podemos mantener o lo podemos eliminar, ¿de acuerdo? Podríamos editar los permisos. Fijaros que, como os decía, a nivel de grupo de permisos, que no grupos de entra, tengo el permiso de lectura, escritura, compartición, ejecución y el read all, ¿vale? Y podría generar diferentes combinatorias. ¿Qué más roles tengo? Pues tengo uno que simplemente me da acceso a, porque veáis la variedad, a todas las tablas, todos los esquemas, mejor dicho, del Lakehouse y las tablas que cuelgan de ellos. Aquí estoy haciendo roles, simplemente una asignación de un usuario. Tengo un rol que solo me permite acceder a la parte de los ficheros, no tendría ningún tipo de acceso a datos. Tengo un rol que solo me permite acceder a las tablas de un esquema determinado, el famoso taxi de Nueva York, siempre salvándonos. Y luego tengo un rol donde estoy definiendo el acceso a una única tabla que, además, si se ve, tengo seguridad a nivel de fila definida y seguridad a nivel de columna. ¿Cómo hago esto? Pues simplemente sobre la propia tabla le digo seguridad a nivel de fila y fijaros que lo que estoy definiendo es roles o filtros en SQL. Larga vida al rey. En este caso, esos filtros solo los podemos hacer de la tabla en la que estemos trabajando, ¿de acuerdo? No podemos hacer joins, no podemos hacer consultas multitabla por ahora. Esto es una limitación con la que cuenta la tecnología en este momento. Y lo definimos a nivel de SQL. Tener en cuenta que, al contrario que en Power BI, que dependiendo de las relaciones establecidas en el modelo, se propagarían los filtros si, digamos, están así definidos y no estamos haciendo ninguna virguería en tablas desacopladas, a través de las relaciones ese filtro se propaga. Aquí no, porque no existe el concepto de relación entre las tablas del Lakehouse, con lo cual tenéis que definir la seguridad en cada una de las tablas y que vaya alineado de forma acorde. Por otro lado, tenemos la seguridad a nivel de columna, donde lo que yo estoy haciendo es de las 6 columnas que tiene la tabla, que ahora os mostraré, solo me muestre 4, ¿vale? Mi acceso es completo, yo veo todas las tablas y aquí, como os decía, tenemos las 6 columnas de Public Holidays, pero el rol está restringiendo a qué columnas podrá el usuario, en este caso mi usuario testing McPeterson, que va a ser el con el que a través del que haga los tests, es la seguridad que le va a aplicar, ¿vale? Solo tengo 4 de ellas. El crear un nuevo rol es tan sencillo como decirle new, darle un nombre, vamos a ponerle super originales de test, y aquí escogemos qué tipo de permisos y de qué manera se los vamos a dar. Por ahora solo está el grant, llegará al deny, ¿vale? La negación, y tenemos la posibilidad de lectura, que va por defecto, y lectura y escritura. Le decimos next, aquí puedo escoger todos lo que hay adentro del Lakehouse, o bien puedo ser más selectivo y escoger qué elementos dentro del Lakehouse son a los que quiero darle acceso. Fijaros que la granularidad a nivel de carpeta, como decía, no me permite solo conceder acceso a un único fichero. Le concedo acceso a toda la ruta al marcar la opción. Y también puedo ir a nivel de tabla individual o podría ir a nivel de esquema, y independientemente de todas las tablas que aparezcan en ese esquema, el usuario ya tendría el acceso. Posteriormente, vale, y de Lakehouse pasamos al Endpoint SQL, vale, yo aquí veo todo, esto no es problemático, y lo que sí que os quiero llamar la atención es la pestañita de Security, ¿vale? Estoy señalando la pantalla como, bueno, me veis, pero cosas que pasan. El tema es, tenemos aquí el View Data Access Mode, ¿vale? Donde tenemos aquí lo que os señalaba antes, el uso de la identidad, se está usando la identidad del usuario, no en modo delegado, con lo cual para las tablas se usará OneLake Security, para lo que sean vistas, procedimientos almacenados y funciones, se usará la propia seguridad de SQL del endpoint. Aquí tenemos un acceso directo que nos lleva a la misma pestaña de los roles y aquí tenemos la seguridad de SQL,
¿de acuerdo? Donde podríamos definir a nivel de SQL la propia seguridad que aplique a vistas, procedimientos almacenados y funciones, como veíamos antes. Importante, vamos a utilizar este rol, que os recuerdo, establece seguridad a nivel de fila, filtrado a los datos a Australia y deja ver menos columnas sobre la tabla de public holidays. Además de esto, tengo definido un modelo semántico en Direct Lake, yo tengo acceso a todo, ¿de acuerdo? Tengo un par, no he tuneado mucho, he puesto un par de métricas. En concreto, quiero enseñaros que aquí tengo dos métricas. Una la va a ver el usuario, la otra no. ¿Por qué? Porque esta métrica está atacando una columna a la que el usuario no tiene acceso. Igual que pasa con Power BI y la seguridad a nivel de objeto, si yo oculto una columna de una tabla o no le doy acceso a esa tabla barra columna a un usuario, todas las métricas indirectamente también se ocultan. Siguiendo con esto, quiero enseñaros un informe que tengo donde yo, como tengo acceso a todos los datos, ¿de acuerdo? Puedo ver toda la información. Si os fijáis, veo todas las áreas del mapa. Aquí está Australia, doy pista. Y tenemos aquí una tabla con la parte del taxi y las rutas y los viajes que han hecho. Bueno, creo que era el taxi, o no me acuerdo exactamente qué. Pero bueno, se ve que la tabla se visualiza, que es lo importante. Antes de pasar a explicar esto, voy a ejecutar, dar un segundito. Vamos a ejecutar hasta aquí. Y vamos a poner esto en marcha para ir ganando tiempo, ¿vale? Entonces, recalco, hemos visto dónde están los roles, hemos visto los ajustes a establecer y hemos hablado de qué aplica. ¿Cómo vemos cómo aplica? Pues si cambio a otra ventanita, fijaros que tengo aquí a Mr. X de los Simpsons, que nos va a hacer el conejillo de indias, ¿vale? Es un usuario que tiene acceso indirecto a los elementos. ¿A qué me refiero con acceso indirecto? Si me vengo al área de trabajo y le decimos aquí, a ver que no te veo, gestionar permisos, fijaros que le he dado a Mr. X el permiso de lectura, pero Mr. X no forma parte o no tiene ningún rol dentro del área de trabajo. Esto es muy importante, igual que pasa cuando el modelo vive en un sitio y el informe vive en otro. Si yo doy acceso a un informe a un usuario, pero no gestiono el permiso de lectura sobre el modelo, el usuario no va a poder acceder a esa fuente de datos, que es el propio modelo. Con la seguridad, con OneLake Security, por lo menos por ahora, pasa igual. Otorgarle, asignar a un rol de OneLake Security a un usuario no significa que le estemos concediendo permiso de acceso a ese elemento al usuario, salvo que sea un usuario visor que ya forme parte del área de trabajo con un rol. Recordad, miembro, administrador y colaborador no les aplica la seguridad. Dicho esto, me vuelvo a la ventanita de Testy. Aquí en el catálogo de OneLake, ¿de acuerdo? Vamos a poner todos los tipos de almacenamiento. Fijaros que él, del modelo semántico en Direct Lake, solo ve esas 4 columnas a las que tiene acceso y la métrica que no ataca ninguna de esas columnas ocultadas por la seguridad. Si yo me vengo a la misma visión al superusuario, fijaros que en Public Holidays tengo un total de 6 columnas y 2 métricas. Aquí al usuario le aplica la seguridad, solo le expone las columnas que puede ver y las métricas que van en modo diferido respecto a las columnas. Y solo veo una porque la otra forma parte de una columna a la que no tengo acceso. Siguiendo con esto, si me vengo al propio Lakehouse, ¿vale? El explorador vais a ver que me permite acceder, pero tiene algunas cosillas que a lo mejor pueden enturbiar la experiencia del usuario, que os pregunten, oye, que me sale una aspita. ¿Por qué me sale una aspita en la parte de los ficheros? Porque no tengo permiso para ver esa parte. Solo se me ha concedido permiso para ver esta tabla, la cual cuenta con las 4 columnas que se me permite ver. Aquí no estamos a nivel de modelo, no hay métricas, pero veréis que cuando tengo una tabla que tiene definida seguridad a nivel de columna, no es capaz de renderizarme la vista del explorador, ¿vale? Por lo menos por ahora. Este es un comportamiento que he visto que es normal respecto a la tecnología.
En la parte del endpoint, ¿de acuerdo? Yo voy a ver todos los esquemas con los que cuenta el endpoint SQL, aunque no tenga acceso a ellos, y en el que tengo acceso a la tabla, ¿de acuerdo? A diferencia del Lakehouse, sí que me va a mostrar todas las columnas que forman parte del esquema, es decir, las expone, esto entiendo que lo refinarán más adelante, pero no puedo previsualizar el dato, porque no tengo acceso a esas columnas, ¿de acuerdo? Que se me deniega por el rol. En este caso me está diciendo la de paying off y la columna date. Si yo, por ejemplo, intento hacer una consulta sobre la tabla, me va a decir que me da error, el mismo que me estaba dando, y si quito las columnas conflictivas, que lo tenemos que hacer a mano, ¿de acuerdo? Quizá lo podríamos encapsular con una vista para facilitar. Uy, me sobra una coma, cosas del directo. Aquí ya puedo consultar la tabla con normalidad. ¿Qué ocurre cuando consulto los datos a través de un cuaderno en Spark que se atachea a el propio Lakehouse? Pues aquí dentro del Lakehouse, fijaos que me puede salir la espita, no puedo ver ficheros, el rol no me lo permite, y en cuanto a tablas veo public holidays con las columnas a las que tengo acceso. Si yo ejecuto todo esto y el dios de las demos me sonríe, no debería tardar mucho, voy a poder, ahí está, genial, voy a poder ver esa primera consulta sobre la tabla a la que sí que tengo acceso, además filtrada por Australia, que era la seguridad a nivel de fila definida, y solo me muestra esas 4 columnas a las que el Column Level Security me posibilita tener acceso. En el caso de si quiero acceder a otras tablas o a otras rutas que yo conozco, que alguien me ha archivado como son del Lakehouse, aunque yo no las pueda ver, si intento, digamos, consultar esa información, no voy a ser capaz de saltarme la seguridad, salvo que le demos permisos de más al usuario por los roles del área de trabajo, incluso el permiso de escritura creo que también se lo salta, ¿vale? A ver si esto no tarda demasiado y vemos el resultado. Venga, hombre, Dios de las demos, no va, aquí lo tenemos, ¿vale? Australia, las 4 columnas. Este va a fallar porque no tengo acceso. Y una vez falle, ¿de acuerdo? Vamos a intentar para que se vea, ¿vale? Tengo forbidden, no puedo acceder. Y lo mismo por ruta. Por mucho con lo que me haga la ruta, no puedo burlar la seguridad. Y ahora, el último elemento que os quiero hacer ver a nivel de usuario, fijaros, es el mismo informe que mostraba antes, me vengo a él. Soy un usuario que tiene acceso a todo, puedo ver este gráfico sin problemas y veo la información del mapa para todos los países. Aquí, sin embargo, solo veo la información restringida a Australia y, por otro lado, esta otra tabla, esta otra visual, mejor dicho, que hace referencia a una tabla del modelo a la cual la seguridad no me permite acceder, pues me da error, porque a mí en ese esquema no tengo disponible esa información. Con lo cual, el viejo truco de cómo preparar los informes cuando trabajamos con Object Level Security, que no se den esta clase de errores en la representación de la información, cobra de nuevo vida pensando en One Lake Security y que nos va a volver a pasar esto si exponemos informes con una página global y tenemos usuarios que hay elementos que no ven. Con lo cual, mucho ojo con esto. Y vamos ahora con la otra parte que no he mostrado. Vale, muy rápidamente porque me dé tiempo. Si recordáis, he dejado esto actualizándose, ejecutándose, mejor dicho, por poneros en el radar. Tenemos definidas una serie de APIs para el Data Access, el One Lake Security, ¿de acuerdo? Tenemos la actualización de roles individuales, por bloques, tenemos la posibilidad de eliminar, obtener y listar, ¿de acuerdo? Es decir, puedo recuperar uno o listar todos. Especialmente de la última, tenemos disponible en la librería de Semantic Link Lamps, alabado sea Michael Kowalski, un método para poder recuperar, ¿de acuerdo?, esa información con diferentes variantes. Tenemos la vista de roles, la vista de seguridad, el Microsoft Entra Members y el Fabric Item Members. El Microsoft Entra Members está referido a las asignaciones a nivel de usuario o grupo de Entra ID, mientras que el Fabric Item Members es esa asignación al nivel de grupo de permisos que os he ido repitiendo a lo largo de la sesión, ¿vale? Aquí tengo un código, voy a intentar subirlo, de todas maneras que lo veáis ahí en el vídeo y visualizarlo cuanto queráis.
declaro una serie de variables, a qué workspace voy a trabajar, contra qué área de trabajo workspace voy a trabajar, contra qué lakehouse. Tengo un key vault que ya desarrollaré más adelante para qué. Y aquí hago la llamada al método de Semantic Link Labs, el list data access role, variando la vista de roles, seguridad, fabric item members y Microsoft Entra Members. El primero lo que me muestra son los roles definidos. Tengo más de una entrada por cada rol cuando tenga diferentes rutas. Recordar, path es hasta una determinada subcarpeta. Las tablas también funcionan por subcarpetas. Por eso tengo, por ejemplo, en el de test diferentes entradas. Lo mismo para el de ficheros, solo tengo una. Pero, por ejemplo, para las tablas, que son diferentes esquemas, tengo el propio nivel de tablas, que es el más alto. Y luego tengo CSV, DBO, New York Taxi, que son los diferentes esquemas con los que cuento. O el default reader, recordar, el read all, de nuevo grupo de permisos, que tiene el asterisco. Lo segundo que tenemos, ¿vale? Aquí tengo la seguridad, son los roles de seguridad definidos que tienen o row level security o column level security. Yo tenía 5 roles de OneLake Security, pero solo uno de ellos, el RLS-TLS, que ya spoilean el nombre, tiene un filtro a nivel de fila, recordemos Australia, que era lo que veíamos en el informe, y un filtro a nivel de columna. Solo cojo estas 4 columnas, ¿de acuerdo? Con el tipo de permiso de lectura. Después, a nivel del ese read all, tengo ese fabric item members, que si os fijáis, no sé si se verá bien, pero aquí esta primera parte es el identificador del workspace y esta segunda parte es el guide o el identificador del lakehouse, ¿de acuerdo? Muy importante esta estructura, que además se refleja dentro del control de código si lo activáis como todo ceros, porque no se guarda la asignación. Y por último tengo las asignaciones de los miembros de Entra ID, donde con ese identificador de objeto, que es el usuario o grupo, y el tenant, nos identifica a qué usuario, a qué grupo de usuarios está asignado. Esto por sí mismo no podemos descifrar el identificador, pero contamos con la opción, de ahí el key vault, a través de un service principal con la propia librería, ¿vale?, de Semantic Link, para poder hacer esta traducción. ¿Vale? Voy a ir un poquito rápido por el tiempo, voy a ejecutarlo dentro del propio Semantic Link, ¿de acuerdo? En el repo de Git tenéis la explicación de cómo llevar a cabo la autenticación y el ejemplo de autenticación a través de Service Principal para poder llamar este método. A día de hoy, ¿vale? Este error que está dando, lo está dando la propia librería, no sé cuándo lo harán el fix, pero yo he conseguido con un poquito de código, ¿vale? Porque rendirse no está en mi ADN, poder, y apoyado también en la propia librería, poder lograr el mismo resultado, pero en lugar de hacerlo con el método propio de la librería, con una funcioncilla que me he creado para llamar al módulo de graph de propio Semantic Link Labs y poder hacer esa traducción para usuarios y grupos de usuarios. Y de esa manera consigo prácticamente el mismo resultado, pero sí que logro traducir el nombre del usuario y su principal name, básicamente la dirección de email o como lo suelo ver. Concepto muy parecido a como cuando hacemos las funciones de username, user principal name desde DAX, ¿de acuerdo? Como solo traduzco para usuarios y grupos, los service principal, ¿de acuerdo? No aparecen y controlo esa sustitución. Entonces, este código, como digo, lo subiré, pero espero que arreglen pronto el método de la librería, que seguramente sí. ¿Qué más os quiero enseñar? Muy fácil. Tengo aquí un área de trabajo que no tiene nada, la que sí que tengo configurada una deployment pipeline, ¿vale? Antes que nada, quiero enseñaros que si me vuelvo aquí a Secure, disculpad que vaya rápido, pero me quiero ajustar al tiempo. Si escojo el área de OneLake Security, y escojo la de las deployment pipelines, ¿vale? Si quito la de OneLake Security, fijaros que únicamente tengo 2 usuarios. Pero si me vengo a la canalización de implementación y desplegamos el Lakehouse, ¿de acuerdo? Como he marcado el ALM tracking previamente, una vez acabe el despliegue, en cuanto me vuelva a la parte del catálogo, vais a ver que, lo que está haciendo el despliegue vamos a Secure, porque los usuarios no van a venir, ¿de acuerdo? Solo van a venir los roles, que ahora mismo ya me los ha copiado porque me ha hecho el despliegue, ¿vale? Pero esto, cosas del directo, debería estar vacío,
¿de acuerdo? De hecho, si me vengo aquí, ya he creado esto, pero mira, como ha sido tan rápido, vamos a eliminarlo y lo repito. Venga, todo sea porque se ve. Si ahora me vuelvo a OneLake Catalog, Secure, más Workspaces, cojo el que nos interesa y en View Security Roles, fijaros que no hay nada, ¿vale? Si vuelvo a hacer, si vuelvo a hacer el deployment, ¿vale? Y le digo deploy. Ahora esperemos que sea tan rápido como antes. Murphy, no me hagas de las tuyas. Vale. Ahora que ya me la ha copiado, si me vuelvo al catálogo y me vengo a las canalizaciones, al área de trabajo con las canalizaciones de implementación, fijaros que me ha desplegado los roles, ¿de acuerdo? Incluso este de test que he creado durante la sesión. Lo que no voy a tener es ningún usuario añadido. La asignación no viaja, ¿vale? Si queréis que viaje la asignación, podemos hacer alguna virguería. En esta sí que voy a ir rápido porque prometo subir el código en el al repo que os he mencionado anteriormente, ¿vale? Lo publicaré en las próximas semanas. Aquí solo tengo un usuario que accede, que soy el mío propio. Y en cuanto a roles, no tengo nada, ¿vale? Si ejecuto todo este código, que espero que no tarde mucho y que no falle nada, lo que voy a conseguir es replicar no solo los roles que existen en el área de trabajo maestra, la de OneLake Security, a la que estoy haciendo por API, sino que también me voy a llevar por el camino las asignaciones que están asignadas a nivel del rol, ¿vale? Aquí tenemos que ha ido todo bien, el código tira bastante rápido, y si ahora me vengo al catálogo de OneLake, ¿de acuerdo? Y en este caso me voy a Secure, me vengo a la de API, fijaros que simplemente antes que no me salían, me salen los mismos usuarios que tengo en la de OneLake Security, salvo estos dos, ¿vale? Esos van por otro lado, no están asignados a los roles, por eso no me los está copiando. Y en Security Roles, que tengo este otro Lakehouse, no solo tengo el rol creado, ¿de acuerdo? Sino que además me añade los usuarios, me respeta la asignación. ¿Cómo lo he hecho? Pues principalmente código Python basado en las APIs, en concreto en listar los roles, ¿de acuerdo? Que ahí tenéis los ejemplos. Importante eliminar algunos valores como este tag, que es lo que hace el código. Y en definitiva poder, digamos, leer de un sitio los roles y las asignaciones y replicarlo en otro. Con mucho cuidado para los Fabric Item Members, recordar, identificador de Workspace e identificador de Lakehouse, sustituirlos, porque si no vamos a apuntar un área de trabajo y un Lakehouse que no es donde estamos declarando el rol. Como ya digo, subiré el código y seguramente alguna explicación en los próximos días. Y esto sería la parte de la demo. Vale, rápidamente y volviendo a las diapositivas, simplemente un recap, cosillas vistas anteriormente, pero que he ido mencionando, espero todas. OneLake Security no va a sustituir a otros mecanismos, por lo menos en el hoy por hoy, queda pendiente ver a futuro, los complementa o podemos tener ambas opciones, ¿vale? No hay que usarlo para todo, eso que quede muy claro. Lo de la asignación a un rol no implica conceder acceso al elemento donde está definido ese rol. Muy importante, los viewers, los visores, rol área de trabajo, sí que se aplicará al rol y tendrán acceso al elemento. Aquellos usuarios que no formen parte del área de trabajo que les asignemos el rol, hay que darles acceso expreso al objeto, si no, no podrán acceder a él, como pasa un poquito con los modelos de Power BI, dependiendo de dónde vivan. El modo de acceso al dato, recordemos, es muy clave. En el endpoint, si no cambio la identidad delegada y no se usa la identidad del usuario, la seguridad tampoco va a aplicar. Ojo con esos permisos que otorguemos y la combinatoria, ¿vale? Si vamos por grupo de permisos de read all o le damos un permiso de read all a un usuario, la seguridad no le va a aplicar, salvo que la iremos muy fina e incluso puede haber alguna excepción. Cuidado con ese rol por defecto del default reader si no lo eliminamos. Le da acceso a todo. Recordad que los roles se combinan, ¿vale? OneLake Catalog, nuestro aliado. Podéis ver los roles definidos, los accesos concedidos, si es directo, si es indirecto, llevar un control, incluso acceder a ello de forma programática con las APIs como he mostrado. Ajustes activados manualmente, el tema del tracking, pero sobre todo lo de la identidad delegada del endpoint SQL. Recordémoslo, muy, muy importante.
Y por otro lado, las opciones de tanto de Row Level Security como de Column Level Security es posible que limiten algunos aspectos. Recordar la visualización a nivel del explorador del Lakehouse, del explorador del Endpoint, la consulta por defecto si me da todas las columnas, hay que ajustarla, incluso la combinatoria de roles puede tener, como hemos dicho, efectos no deseados y darnos más acceso del que deberíamos. ¿Está todo mal? Ahora veremos. No todo, ni mucho menos. Hay que pensar que está en constante evolución, que es un paso tecnológico muy importante, el aunar todas las tecnologías o todos los motores bajo un único mismo punto y que las cosas pues llevan su tiempo. Se está trabajando, hay una hoja de ruta. Me estoy incluso adelantando a la última diapositiva, pero antes de eso, pues al hilo de uno para almacenarlos a todos, uno para asegurarlos a todos, ¿contamos con uno para desplegarlos a todos? Pues la respuesta es variable, ¿de acuerdo? Hemos visto que los roles, si activamos el check, sí que almacenan a nivel de control de código fuente, que no las asignaciones. Esto puede tener su porqué, porque a lo mejor no queremos ponerlo bajo control de código fuente y no queremos, digamos, o las configuraciones tenemos diferentes por entornos. Las deployment pipelines, si activamos ese check, sí que despliegan los roles, como hemos visto, no guardan la asignación. Fabric CI/CD, hasta donde he podido probar, ¿vale? Mi librería favorita para hacer el deployment dentro de Fabric, con canalizaciones bien de Azure DevOps o de GitHub. No desplegaba este elemento, no sé si habrán sacado una última versión, desde la última vez que lo miré, que hace poquito. Y lo que sí que me ha sorprendido bastante, por otra charla que di hace poquito, que va sobre Terraform, ¿de acuerdo? Que subiremos al canal del Fabric User Group en breve, o eso esperamos. Sí que puedes capaz de gobernar, pero esto es más bien a nivel del entorno en el que estemos, tanto los roles declarados como la asignación realizada, con lo cual tenemos muchas opciones para poder resolver esta casuística y montarnos un algo ad hoc o relegar en las herramientas existentes según vayan evolucionando. Fijaros el ejemplo de las APIs, aunque he mostrado el código muy rápido, recalco, ya lo subiré, pero digamos que podemos hacer algún tipo de puente o arreglo que nos permita crear esos roles según despleguemos, si algo ha cambiado y tenerlo todo controlado, gobernado y auditado, que es muy importante. Siguiendo con esto, pues por ser más positivo, tengámosle ojo a la característica, hay muchas cosas en hoja de ruta, toda cobertura para las experiencias restantes, de acuerdo, mejorar esos aspectos a nivel de interfaz, o esas selecciones por defecto, sobre todo van a sacar la posibilidad de denegar el acceso a ciertos elementos, de manera que cuando hagamos una combinatoria de roles, no sea ese AND o OR lógico, no recuerdo, siempre me lío con los 50%, pero en definitiva que sí que podamos que, vale, este rol me está quitando el acceso a esto, este me lo da, que prevalezca la negación y que de esa manera no veas cosas que no tienes que ver, mejorando muchísimo el resultado final. Lo mismo con la posibilidad de combinar los filtros a nivel de fila con joins o subconsultas, que también le va a dar mucha potencia y facilitar a la hora de establecer esos filtros. Y como todo, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, las APIs están en versión preliminar. Ojo si montáis algo ad hoc usando el código, porque está sujeto a cambios, así lo dice el propio Microsoft, pero conforme alcancen disponibilidad general, pues se irán incorporando tanto a la parte de CI/CD como a la parte de Semantic Leak Labs, que esperemos que también se arregle el error que como he comentado, y en definitiva la característica vaya evolucionando. En el roadmap de Fabric tenéis alguna cosilla puesta de cuándo la traerán, ¿vale? Y en qué trimestre, que siempre me lío con los cuartos en inglés, quedará disponible para el público y en definitiva creo que es algo a tenerle un ojo por cómo evolucione, simplifique la seguridad al concentrarla en el mismo sitio, recordemos a nivel de OneLake, ¿vale? Lo más cercano al dato posible en el propio repositorio del dato y de esa manera pueda ser centralizada para el resto de experiencias sin tener que ir toqueteándola en cada sitio. Por último, de nuevo, muchísimas gracias, espero os haya gustado la sesión, que la hayáis encontrado útil. De nuevo, mi agradecimiento al equipo de Guarandinga por poder ofrecerme la oportunidad de participar, pese al calor que hemos resistido, beber mucha agüita y ojo con el sol, ¿de acuerdo? Y nada, os vuelvo a dejar mi QR, cualquier duda, cualquier cosilla, me tenéis a vuestra disposición, pinguearme con confianza, intentaré contestar lo antes posible y como ya he dicho, espero poder subir el código lo más pronto también posible en los próximos días, semanas, que no pase del verano, eso sí que me comprometo, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta luego.